Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues espero que haya sido un día de mucha bendición para sus vidas, espero que hayan podido compartir con sus familias. Hoy queremos compartirles una palabra y aprovechar la oportunidad que Dios nos da para también glorificar y exaltar su santo nombre en todo tiempo. La palabra de Dios nos enseña que en todo tiempo debemos amar a Dios, pero también debemos alabarlo por las cosas buenas, por las cosas que quizá no son tan buenas o por las cosas que quizá en algún momento nos generan dolor, tristeza o pues cualquier sentimiento que se pueda presentar. Quiero compartirles una porción de la palabra que Dios me permitió compartir primero con mi abuelita y segundo con mi familia. Mi abuelita falleció hace un mes, hoy hace un mes mi abuelita partió con Dios y cuando ella estaba en el hospital tuve la oportunidad de ir a visitarla, pude hablar con ella y le compartía una porción de la palabra que está en el Salmo 103 y quiero pues compartirla con ustedes hoy. La palabra de Dios dice, Salmo 103, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades, y rescata tu vida del sepulcro, te rodea de tierno amor y misericordia. Llena tu vida de cosas buenas, te rejuvenece como a las águilas. Eso está hasta el versículo 5. De ahí pasamos al versículo 17 que dice, pero el amor del Señor permanece para siempre. Con aquellos que le temen, su salvación está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de cumplir sus mandamientos. Dios a través de esta palabra me permitía hablar con mi abuelita y decirle, abuelita tiene que recibir a Dios, es momento de orar, es momento de que reciba a Jesús en su corazón y pues tuve el privilegio de orar por ella, tuve el privilegio de hacer con ella la oración de fe y mi abuelita siempre me mostró esa fortaleza, ese espíritu guerrero, de berraca y de que en todo tiempo se podían hacer las cosas, aún en medio de la circunstancia. Ella estando allá en el hospital, yo le decía, abuelita, vamos a orar. Y ella, sí, mijita. Abuelita, le estoy leyendo la palabra, le estoy leyendo la Biblia y está en tal parte lo que le estoy leyendo de la Biblia. Y ella prestaba sus oídos, estaba atenta a lo que yo le leía. Y cuando terminamos le dije, abuelita, debemos hacer la oración de fe y quiero que repita conmigo. Al terminar la oración de fe, tuve la tranquilidad en mi corazón que había hecho lo que Dios me había pedido, lo que Dios a través de su palabra me había enseñado un día, de que mi responsabilidad es compartir de la palabra de Dios a otros y mucho más a nuestra familia, de ser luz en donde quiera que estamos. Ese día, que fue aproximadamente hace 2 meses, ella podía hablar, podía razonar, me entendía lo que yo le decía, me conocía y era lúcida en todos sus sentidos. Aproximadamente 8 días después fui nuevamente a visitarla y como lo dice su palabra, Dios es perfecto y en todo tiempo Él tiene el control. Y ya mi abuelita no me escuchaba de la misma manera, ya no prestaba atención de la misma manera, quizá ya no me reconocía, ya no sabía quién era yo y tampoco podía hablar, tampoco repetía o podía decir lo que nosotros le decíamos. Ese día reflexioné con respecto a la oportunidad, que es algo que Dios me ha permitido tener muy presente, y es que la oportunidad la tienes hoy para lo que necesites y si Dios te está colocando como ese instrumento para llevar la palabra, no puedes esperar a mañana, tienes que hacerlo hoy. El tiempo de Dios es hoy.
nosotros no sabemos si mañana vamos a partir con el Señor, o quizá una persona cercana a nosotros va a partir con el Señor y ya después no vamos a poder hacer absolutamente nada. Cuando pasó eso, yo dije, bueno, Dios tiene el control de absolutamente todo, porque incluso en esas fechas, cuando fui a visitarla, cuando fui con ella a orar, yo estaba incapacitada, me habían acabado de hacer una cirugía, y aún así yo sentía el deseo en mi corazón y sentía la necesidad de ir a visitar a mi abuelita al hospital. Y Dios aparejó absolutamente todo. Llegó un carro aquí a la casa y dijo, si quiere ir a visitar a su abuelita, la llevo ya. Yo ya estaba lista. Ese día no iba para la iglesia porque estaba incapacitada, pero yo ya me había bañado, me había organizado, me había listado todo para salir, o para alistarme a hacer las cosas dentro de la casa. Dios permitió absolutamente todo, aparejó todo lo que necesitábamos, el transporte, el vehículo que nos iba a llevar, el sitio donde teníamos que ir, y Dios permitió que fuera y volviera sin ningún problema. Ya cuando mi abuelita fue llevada para su casa, porque ya de una u otra manera se había recuperado su estado respiratorio, fui otra vez a visitarla, y lo único que yo le podía decir a ella era que la amaba con todo mi corazón. Ella fue una mamá para mí porque me crió cuando yo estaba pequeña, y ella ya no me conocía, entonces lo único que hice fue amarla siempre, darle un abrazo, decirle que la amaba en todo tiempo. A los pocos días de haberla ido a visitar, mi abuelita falleció, partió con Dios, y cuando llegó el momento del funeral, de todo el proceso, estaba toda mi familia reunida, y Dios permitió que yo pudiera compartir con ellos una nueva palabra, y quiero también compartirla con ustedes hoy. Esta palabra está en Juan capítulo 11, versículo 25. Seguramente ustedes la han escuchado. Es cuando muere Lázaro, y claramente su familia está alborotada, está angustiada, y llega Jesús, entre comillas, tarde, y le dice: ¿por qué llegaste tarde? Si hubieras llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Quizá ese era el corazón que tenía mi familia en medio del dolor, en medio de la angustia. Nos cuestionamos cuando muere un ser querido, quizá nos cuestionamos cuando parte una persona que amamos. Quizá a veces empezamos a decir, pero ¿por qué Dios llega tarde? Dios no nos escucha, Dios no está cuando yo lo necesito. Y pasa que cuestionamos a Dios, incluso en esos momentos difíciles, es cuando más decimos: Dios existe, Dios está acá, Dios está respaldándome. Y sí, Dios aún en esos momentos difíciles está. Y está contigo, está conmigo, está con el que tiene la necesidad de alimento, está con el que tiene la necesidad de alimento espiritual, está con el que tiene la necesidad de un dolor en su cuerpo, un dolor en su alma. Dios está con todos nosotros, pero solamente depende de tu condición y depende de mi decisión. Si yo decido aceptar a Jesús, a pesar de que venga el problema, va a ser más llevadero. A pesar de que venga la circunstancia, voy a poderlo manejar de otra manera. ¿Por qué? Porque mis cargas van a estar puestas en Dios, porque mi dolor va a estar puesto en Dios, porque quizá la circunstancia, Dios es el que va a tener el control. Ya no voy a ser yo jalando sola, no voy a ser yo sufriendo sola, no. Va a estar ahí Dios de mi lado, respaldándome en ese proceso en el que estemos cualquiera de nosotros. ¿Y qué pasa con esa porción de la palabra que les quiero leer? Está desde el versículo 25 y dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Esa palabra fue la que yo le pude dar a mi familia.
nunca había tenido la oportunidad de predicarles a mi familia, nunca en la vida. Quizá lo había hecho en algún momento con una tía, con 2 tías, con mis primas, les había hablado de Jesús, les había hablado de mi vida, de lo que Dios hace en mi vida, pero nunca había podido hacer eso. Y en medio del dolor y de incluso la circunstancia, yo resaltaba esas cosas buenas de mi abuelita, resaltaba esos momentos de felicidad que compartimos con ellas, porque estábamos absolutamente todos, su familia, las personas más cercanas, y yo les decía, les contaba ese testimonio de que mi abuelita había recibido a Jesús en su corazón y de que a pesar del dolor y de la tristeza íbamos a estar seguros de que si recibíamos a Jesús íbamos a tener un reencuentro cuando partiéramos todos con el Señor. Y ellos estaban prestos a escuchar, estaban prestos a hablar, a entender de pronto lo que yo les quería compartir. Pude hacer la oración de fe con mi familia. Seguramente no todos la hicieron, seguramente no todos oraron y recibieron a Jesús en su corazón, pero ese día yo les decía, yo estoy acá con un único propósito, y es compartir la palabra de Dios y que ustedes escuchen la palabra de Dios, reciban a Jesús en su corazón, que Dios se encarga de lo demás. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado a mí que yo me debo encargar de sembrar la palabra, y que ¿quién se va a encargar de dar el fruto? Él. Jesús es el que se encarga de darle el fruto, y Él en su tiempo y en su momento se encargará de hacer que mi familia llegue a los pies de Cristo. Quizá puede ser muy pronto, quizá pueden pasar años, pero solamente eso va a depender de Dios. Después de que pasó todo eso, de que pasó todo el proceso, una de mis tías se acercaba y me decía, pensé que no lo iba a hacer. Usted que va a la iglesia, pensé que no iba a hablar de Dios. Y yo decía, tenaz, porque a veces uno inconscientemente dice, oh no, mejor no, porque es que de pronto la familia lo critica, le dice, pero ahí está Dios respaldándonos en absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y nosotros no podemos depender de las decisiones de las personas, no podemos depender en que si la persona me va a decir, me va a criticar, me va a señalar, me va a juzgar, que quizá que yo lo diga bien, que lo diga mal, que me juzguen, que me señalen. No, debo hacerlo para Dios, debo hacerlo pensando que lo que voy a hacer es porque Dios lo está permitiendo. Me está usando a mí como instrumento para llevar primero su palabra, pero también para dar testimonio en donde quiera que vayamos. También porque debemos dar testimonio, porque debemos ser esa fortaleza para nuestra familia, para las personas que están cerca, para dar esa palabra de aliento. Nosotros no podemos dar palabras de pesimismo, dar palabras de no, qué dolor, qué lástima, qué pesar. No, debemos ser esa fortaleza para nuestra familia o para las personas que estemos cerca, porque el que vive en nosotros es más poderoso que el que está allá afuera, que la circunstancia, que el problema, que la situación o que cualquier otra cosa que pueda pasar. Bueno, pues eso era lo que quería compartirles. Dios es perfecto, Dios tiene el control de absolutamente todo. Dios ama a sus hijos, y hay una frase que me gusta muchísimo, y es que es fiel el que hizo la promesa. Los amamos mucho, los queremos muchísimo, los extrañamos. Muchos besos, muchos abrazos virtuales, muchas bendiciones para todos, y quiero que rápidamente cerremos los ojitos ahí en donde estemos y hagamos una pequeña oración.
Amado Dios, te doy muchas gracias, Señor Jesús, por tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, por cada nación, por cada país, Señor, porque tú tienes el control de absolutamente todo, Dios. Yo sé que tú, Señor, has aparejado incluso estas circunstancias que estamos viviendo de cuarentena, de luto, de dolor, Señor, para poder compartir y llevar tu palabra a cualquier persona, hasta cualquier rincón de la tierra, Señor Jesús. Gracias, Dios, por usarnos como instrumentos de sabiduría. Gracias por usarnos como instrumentos para llevar tu palabra. Ayúdanos a amarnos y entre hermanos, Señor, y a permanecer en ti, Señor Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, amado Dios. Amén y amén. Bendiciones, los queremos mucho.